Seguimos en Vive Radio Salamanca y llega ese momento que todos los meses nos acercamos a la prevención 4.0 de la mano de la transferencia del conocimiento para que todas esas investigaciones que se ponen en marcha desde instituciones, desde organismos, desde entidades, en este caso desde la Universidad de Salamanca, con sus científicos, sus investigadores y también sus profesores, pues llevarlo a la práctica, a la aplicación en el día a día como sociedad, también a nuestras empresas. Y esa prevención 4.0, en esta ocasión vamos a hablar de ello con Enrique González, Quique González, que es doctor en Ingeniería Industrial, profesor, investigador del grupo TIDOP en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca, un grupo que es de referencia en el uso de geotecnologías, digitalización, modelado inteligente y aplicados pues a la ingeniería civil y al patrimonio. Vamos a hablar de diferentes proyectos, propuestas vinculadas también a la IA, seguro que sale por aquí, o a la impresión en 3D. Quique, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Pues así a grosso modo he repasado un poco a qué te dedicas, pero a lo mejor algunos de los oyentes cuentan ¿y qué es eso de la geotecnología? ¿Qué es la digitalización? ¿Qué es el modelado inteligente? Bueno, pues el modelado inteligente normalmente consiste en hacer tridimensionalmente, por ejemplo, pues antiguamente lo que se hacía con un topógrafo, ¿vale? Las curvas de nivel, ¿vale? Que nos puede sonar de los mapas, pues como utilizamos tecnologías, por ejemplo, satelitales o de drones o sensores, digámoslo así, de diferentes tecnologías para hacer esa cartografía 3D, pues actualmente mucho más precisa de lo que se hacía antiguamente. Lo que antes hacía también todo a mano, ahora con la aplicación de nuevas tecnologías, que la precisión es absoluta, casi al milímetro, cuando antes pues era todo más estimativo. Eso es, y el tiempo que tardas en hacerlo. O sea, ahora con un dron en hacer un plano, unas curvas de nivel, por así decir, es decir, el modelo de elevación de terreno, pues tardas muy poquito, en cuestión de horas lo tienes hecho, y eso antiguamente hacerlo a mano pues se tardaba bastante. Eso todo sirve para el conocimiento también de los profesionales, luego a trabajar en el terreno y demás, pero también incluso la prevención también, por ejemplo, de riesgos laborales a la hora de desarrollar todo ese trabajo. Antes, pues, incluso muchos profesionales, a lo mejor para medir, para conocer el terreno, para conocer todo ello, tenían que jugarse el tipo, ¿no? En acantilados y demás. Ahora utilizáis drones, utilizáis nueva tecnología. Todo eso ha ayudado y mucho, ya no solo por la precisión, sino también la seguridad a la hora de realizarlo. Eso es, como bien comentas, por ejemplo, un dron puede ser aéreo o terrestre, por ejemplo, inspección de obras, que en el grupo hemos hecho reconstrucción de obras, seguimientos de obras, pues puedes meter lo que sería un coche teledirigido con un sensor y no hace falta que entre una persona ahí, una subestación eléctrica, por ejemplo, seguimiento o mantenimiento de líneas eléctricas, pues todo esto se puede aplicar drones y, claro, ahí pues el riesgo humano es menor. Todo esto en lo que estáis trabajando es ya el presente, pero me imagino que todavía en el sector empresarial pues muchas veces se utilizan tecnologías un poco más anticuadas o es necesaria cierta inversión para acceder a ellas. Todo ese proceso en el que vosotros estéis trabajando luego llega al mercado, llega pues a la aplicación inmediata. Todo ello, ¿cómo va? También porque el mundo va cambiando muy rápidamente y todo lo que hoy parece lo último de lo último puede en un tiempo desfasarse. Vosotros estáis por delante. Podríamos decir que con lo que estáis trabajando a día de hoy es lo que va a llegar al sector empresarial o su ramificación en un futuro a esas empresas. ¿Vais un paso por delante? Sí, normalmente en investigación, pues hasta que llega, digamos, al usuario final o a la empresa, tarda un poquito, y precisamente en estos programas que bien comentamos al principio, que tiene por ejemplo la Universidad de Salamanca con fondos europeos a través de la Junta de Castilla y León, pues son programas que se llaman TQE, que es programas de conocimiento de transferencia universidad-empresa, y precisamente lo que busca es eso, que los productos que tenemos en la universidad, en los centros de investigación, en los grupos de investigación desarrollando, lleguen a las empresas. Y hoy precisamente si quería hablar de un proyecto en concreto que estamos desarrollando este año que se llama Simpres, ¿vale? Que es para tema de sílice cristalina en atmósferas, por ejemplo, extracción de minerales, o en un taller de sílice de mármol de corte, que hay partículas de sílice precisamente aquí en Salamanca, que estuvimos el otro día midiendo, y con esa financiación de estos prototipos, ¿vale? Que se llama pruebas de concepto de prototipos orientados al mercado, pues nos permite desarrollar estos dispositivos para enseñárselos a las empresas y, en este caso, si están interesados, llegar a hacer un producto final.
salud de sus trabajadores. Recientemente hablamos también con responsables también de mineros asturianos que estuvieron por aquí. Toda esa tecnología supone pues avanzar, ¿no?, en trabajos y labores que eran muy complicadas, que siguen siendo necesarias, ir avanzando en todo ello. ¿Las empresas os solicitan este tipo de iniciativas, os animan a continuar? ¿Sois vosotros los que muchas veces se lo proponéis a ellas, como por ejemplo en este proyecto? Sí, un poco ambas, ¿no? Porque la empresa siempre está interesada en mejorar, en optimizar sus recursos, ¿no? Mejorar la salud de sus trabajadores, en este caso en el entorno de minerías, por ejemplo en la industria del carbón y tal. Claro, esto es igual que los mapas que hablábamos antes. Ahora tenemos herramientas mucho mejores, que no es que estemos inventando ruedas, ¿vale? Sino que estamos poniendo más tecnología al servicio de las empresas para que en este caso controlen, por ejemplo, en tiempo real el nivel de partículas o de sílice, en este caso, que puedan tener sus trabajadores. En este caso de ello va Simpres, no sé a día de hoy cómo está. Pues estamos con los primeros prototipos. Como bien he comentado antes, vinimos la semana pasada aquí al polígono de Carvajosa a medir en una empresa de corte pues que se dedican a corte de mármol, de granitos para hacer encimeras y todo este tipo de piezas. Y bueno, estuvimos midiendo con ETP, con la Entidad Técnica de Prevención, con sus dispositivos y el prototipo que hemos desarrollado, y validar en campo, ¿vale?, que solemos llamar, para realmente si esto es útil o no, y en este caso la empresa en la que medimos, pues si le interesaría o no hacer una red de sensores IoT, ¿vale?, que eso, si quieres, nos extendemos un poquito más. Serían sensores conectados a Internet que en tiempo real nos están dando el estado de esas partículas dentro de su taller. Esos trabajadores en ese momento a lo mejor ni son conscientes de esas partículas, y sin embargo vosotros veis unos niveles altos desde donde sea y podéis alertar y podéis prevenir. Eso es, muchas veces nosotros con nuestros sentidos que tenemos, hay veces que no apreciamos lo que aprecia un sensor, ¿vale? Al final tiene mucha más capacidad de medición, una tasa de medición mucho más rápida, tiene memoria infinita, ¿vale? Que nosotros con la memoria, todo el tema de la inteligencia artificial, al final es pues como si tuviéramos una memoria infinita, que te acuerdas de todos los datos que has visto y nos analizas en base a eso. Entonces era curioso, por ejemplo, que hablábamos al inicio de la jornada, pues que veíamos, por ejemplo, niveles de partículas, pues qué operación podrían haber hecho que hubiera supuesto eso, ¿vale? Entonces eso te da pie a sacar ciertas conclusiones o ciertas metodologías de trabajo que te evitan estar expuesto a situaciones, pues en este caso, con riesgo o con alerta para el trabajador. Hablabas ahora mismo curiosamente de ETP, y todos los meses viene por aquí Patricia Herrera, que nos habla de ETP, de Entidad Técnica de Prevención, y nos insiste, casi nos lo tiene tatuado ya, la importancia de invertir, y que no supone un gasto para las empresas, supone una inversión que luego pues reduces muchas veces en bajas laborales, en complicaciones de salud, en mejora también en el día a día de esos trabajadores a la hora de desempeñar todas esas tareas. Ahí también estáis, ¿no? Las empresas son conscientes de ello, de esas innovaciones con las que vosotros estáis, por ejemplo, con prototipos, de insertarlas en su día a día para mejorar todo ello. Sí, precisamente prevención de riesgos laborales, ¿no? Precisamente lo dice la palabra de prevención. En este caso, toda esta tecnología que previene, ¿vale?, que alerta, en este caso al responsable de taller o a la industria que estemos ayudando con esta tecnología, evitas pues tema de accidentes laborales, riesgos, por ejemplo, pulmonares, como en este caso sería lo que produce la silicosis, temas de cáncer de pulmón y tal. Pues como hace unos años se hablaba bastante del amianto, por ejemplo, la sílice ahora pues está también muy en boga en este tema de prevención. Y bueno, precisamente este proyecto busca eso, busca acercarlo a las empresas y que sea una herramienta útil para ellos. Dentro de vuestra transferencia de todo ese conocimiento que desarrolláis como grupo de investigación y demás dentro de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca, hay otras iniciativas, me imagino, algunas relacionadas con energías renovables. Ahora mismo, por ejemplo, se habla de drones. Muchas veces las energías renovables necesitan de nueva tecnología para su aplicación, para el mantenimiento, por ejemplo, de sus instalaciones. ¿En qué más cosas estáis trabajando? Pues la verdad que seguro que se me olvida. Te voy a decir las líneas generales, porque el grupo, como bien el acrónimo de TIDO, pues hace referencia a la geotecnología. La Politécnica de Ávila son pues ingeniería de minas, geoespacial,
de ingeniería civil también, pero bueno, ya ha crecido tanto el grupo pues que abarcamos muchos sectores, eso es verdad. Ahora los proyectos son muy son muy horizontales, muchas tecnologías, pues meten IoT, inteligencia artificial, geotecnologías, de todo. O sea, somos desde ingenieros hasta matemáticos, físicos, ingenieros civiles, por supuesto, pero de todas las ramas de conocimiento, digámoslo así, de ingeniería o de ciencias básicas, porque en el caso de drones, pues lo utilizamos tanto para mantenimiento, tema de cartografía. Comentabas energías renovables, había proyectos, por ejemplo, de seguir la formación de dunas en desiertos, en plantas. Nos imaginamos un país desértico que instalan gigafactorías de paneles solares, y la acumulación de arena en forma de duna pues produce sombras, y eso el rendimiento lo baja de los paneles, o la acumulación de polvo en el propio panel. Pues hacer un mantenimiento, por ejemplo, con drones o con datos geoespacial de se me ha formado una duna o esto se ha desplazado, ha habido un movimiento de terreno, pues eso es muy interesante, por ejemplo, para una empresa de producción eléctrica, ese tipo de datos. Y toda esta predicción, y me estoy metiendo en otro ámbito, pero estamos justo a un año de esa catástrofe que tuvimos como la Dana. Toda esta predicción puede ayudar también a la administración pública, me imagino, también a adelantarse a posibles desastres naturales con el cambio climático, todo ello. Sí, eso es. O sea, al final, cuanto más datos tenemos, más somos capaces de entender lo que ha pasado, y el objetivo es prevenirlo. Es decir, una Dana, pues tener el dato suficiente para decir con tiempo suficiente, oye, evacuar las casas y tal, que viene una crecida. Claro, para eso hay que tener datos, hay que analizar una vez que ha pasado, que ha salido mal, y ser un poco, digamos, pues eso, autocrítico, y hay que ha fallado. Yo no sé, sinceramente no tengo toda la información que pudo fallar ahí, pero bueno, para eso están las confederaciones, para eso están los servicios de climatología en este caso, y las responsabilidades políticas también, que se mezcla todo. Ayer en esta misma casa teníamos a un responsable de un establecimiento gastronómico muy importante, y le preguntábamos cuál era ese producto que no podía faltar en su comida. En este caso, teniendo a un científico, un investigador en este ámbito como es la Prevención 4.0, ¿cuál es ese proyecto que tenéis entre manos que es la niña de tus ojos? O sea, que dices, es que esto ni me lo esperaba hace un tiempo y ahora mismo estoy pudiéndolo desarrollar. Es difícil, no sé, elegir entre uno u otro, no lo sé. O si hay uno, o que tengas en mente, digas, en un futuro nos vamos a meter en esto, y ojo, que lo que viene es importante. Bueno, pues la verdad que no me podría decantar, porque todo... Es como que a quién quieres más, a papá o a mamá. Claro, yo creo que al final hacemos muchas veces tantas cosas interesantes que bueno, tampoco me podría decantar, pero bueno, el futuro con el tema de la inteligencia artificial, pues muy prometedor. El tema de análisis de datos, automatizar procesos, todo este tema de prevención. Creo que la inteligencia artificial va a sumar un plus muy importante en la toma de prevención, es decir, ya no solo avisarnos que pueda pasar, sino anticipar a qué datos vas a medir en función a qué, ¿vale? Ahí creo que es un futuro muy interesante. Eso, que la gente que está en el mundo científico, sobre todo de datos, de ciencia y tal, en otras ramas por supuesto que también, pero creo que la inteligencia artificial ya tenemos un uso genérico, pero un futuro, digamos, muy apasionante, ¿no? Claro, y en ese campo, por ejemplo, de nuevas tecnologías aplicado a la inteligencia artificial, está todo por llegar casi, ¿no? Está casi mucho por descubrir. Eso cuando estás leyendo a compañeros, a otros estudios científicos y demás, y lees, dices, es que esto cuando lo puedo yo aplicar es como jugar con Messi. Claro, sí, ya vamos viendo, pues, esa primera interacción con GPT, ¿no? Que decías, hazme un informe tal, y dices, qué pasada, ¿no? Que en 2 minutos te hace un texto que yo tardaba media hora, por ejemplo. Claro, no solo es eso, es el tema de análisis de datos, la capacidad que te va a dar y las herramientas que vamos a tener a nuestro alcance, ¿no? Esa capacidad que igual ni nos imaginamos que lo podríamos hacer. Por ejemplo, generar imágenes, como las genera. Tampoco estoy muy al día no soy muy friki de la inteligencia artificial, la utilizo, pero no estoy, digamos, a la vanguardia de ella. Y claro, con cualquier experto que hables del tema, pues prácticamente iba a decir cada semana, cada día,
pues entre OpenAI, pues Google, las grandes tecnológicas, ¿no? Encima están picadas en ver quién llega antes, y la verdad de cómo está creciendo a mí me parece flipante. Enrique González, doctor de Ingeniería Industrial, profesor, investigador del grupo TIDOP en la Escuela Politécnica Superior de Ávila de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por este ratito, y estaremos pendientes de cómo avanzan todos esos proyectos, muchos ya aplicados al mercado, para, por ejemplo, poner de relieve la importancia de la prevención, de que cuando un trabajador esté pues con determinados productos, materiales y demás trabajando con ellos, tenga mucha más seguridad. Al final consiste todo en salvar vidas o en hacernos una vida más fácil, útil para todos, por ejemplo, como decíamos ahora mismo, también con ese carácter predictivo de lo que puede llegar a ocurrir en determinados ámbitos. Mil gracias por este ratito, no sé si has estado cómodo, vuelve pronto por aquí, que con tantos proyectos seguro que siguen llamándonos la atención, y mucho toda esa actividad que muchas veces es desconocida para el común de los mortales, quienes estamos un poco más ajenos, pero que de manera silenciosa nos vais ayudando a entender un poco más nuestro día a día y a mejorar nuestras capacidades como sociedad. Mil gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por este huequecito para hablar de lo que hacemos, y un placer, encantado de estar con vosotros. Vuelve pronto. Mil gracias.